Los policías necesitan trabajar más. Aunque han mejorado sus sueldos, la mayor parte de ellos debe hacer horas extra en el servicio 222 hasta el límite que les permite la ley. Y después todavía agregan más horas, armados pero vestidos de particular, como vigilantes en pequeños comercios o en camiones de reparto. Esos otros servicios, de algún modo clandestinos, aparecen cada tanto en la crónica roja, cuando uno de estos agentes termina muerto o mal herido en una rapiña o en un copamiento. A partir de varios de estos casos dramáticos, el sindicato de policías ha insistido en su reclamo para que se les habilite más horas extra formales. Y hoy se da un paso en esa materia, hoy se va a firmar un acuerdo en esa dirección. ¿Cómo sería la solución? ¿Tiene sentido que un policía pueda llegar a trabajar 16 horas en un día? Vamos a conversarlo con Patricia Rodríguez, presidente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Uruguay. Patricia, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días. Vamos a una pregunta bien concreta para el arranque. ¿Cuántas horas por semana trabaja realmente un policía? 48. ¿48? Sí, o 30, según el escalafón. No, pero estoy hablando de cuánto trabaja realmente. Y bueno, eso es por contrato. Después, de ahí, vos estabas hablando de otros servicios. Por eso, a eso me refería. En definitiva, ¿cuántas horas hasta termina ahora, trabajando? Hasta ahora podía trabajar 50 horas más por mes, que sería del 222. Hasta ahora. Y las trabajaba, efectivamente. Muchos las trabajan. No todos. Sí, claro. Es voluntario, ¿no? No es obligatorio los 22. Por lo tanto, los que quieren y necesitan las hacen, y hay otros compañeros que no las hacen, o otros que a su vez trabajan en otros lugares que no tienen nada que ver con la policía, que también tienen otros roles. Vamos a ir aclarando. El servicio 222 es un servicio extraordinario que puede prestar el policía y que está contemplado justamente en un artículo, el 222 de la ley 13.318 del 28 de diciembre de 1964. Son tareas que desempeña con el uniforme puesto. Sí. ¿Y que pueden ser de qué tipo? Y son para custodia de valores. Ahora lo que pasa es que estaba muy acotado porque cuando se redujo las horas, históricamente podías hacer hasta 200 horas por mes de 222. O a veces hacías más porque hacías por fuera. Entonces, después se fue acotando eso con la promesa de que ese dinero, digamos, que vos ya no ibas a hacer en horas, lo iban a ir pasando de a poco a lo que era el sueldo. De eso es que justamente vamos a terminar hablando. Ahí está. Entonces, esas horas después se bajaron a 100 horas y después 120, y se fueron bajando así paulatinamente hasta llegar a 50 horas, que es lo que tienen ahora. El tema que ahora tienen 50 horas, y aunque a veces ponerle que el policía necesite y quiere hacer, muchas veces pasa también que en el interior no hay servicios para hacerla, entonces tampoco pueden hacerlo, porque se acotaron las horas y se acotaron también los servicios a los cuales podían acceder los comercios comunes. Entonces fue todo un lío, porque no es que tampoco haya 50 horas y den para todos. En muchos departamentos algunos llegan a 30, 20, entonces no estaban tampoco dando la fuerza que ya de por sí había. En junio de este año murió, asesinado por rapiñeros, Rogelio Eduardo Sousa, de 27 años, revistaba en la jefatura de policía de Canelones y por las noches trabajaba en un camión de reparto de bebidas como custodia, pero sin figurar como tal porque la ley no lo habilitaba. Aquí estamos ante la otra cara, ¿no? ¿Puede explicar estas situaciones? Lo que tú te referís es al mal llamado 223, que son servicios de seguridad que contratan empresas o otros comercios por fuera de la órbita del Ministerio del Interior. No tiene nada que ver con el 222
que está legalizado y que uno lo adquiere mediante jefatura, mediante la contratación, y en este caso es directamente con el funcionario. Lo que sí, está se le dice 223, pero no hay un artículo 223 en ninguna ley que habilite esto, ¿no? No, hay lo contrario. Hay un ítem dentro de la ley que prohíbe y que puede ser motivo de baja. Sí. Si los policías son detectados prestando estos servicios, pueden ser sumariados y sancionados. Exactamente, y bueno, y si se reconoce y se llega al final de la investigación como que realmente estaban haciendo, hay muchos compañeros que han dado la baja por eso. Entonces, es un tema, ¿no? Porque estamos hablando de casos en los que estas personas, estos policías figuran como repartidores o como reponedores, pero en realidad están desarrollando tareas de custodia, ¿no? Claro, ahí tenés otro tema, porque a veces las empresas en su afán de poder contratar funcionarios que hasta ahora no podían, terminan contratando a estos compañeros y los ponen en otros roles en caja. Entonces después es difícil para el ministerio comprobar que estaba haciendo un servicio irregular. O sea, porque en realidad la indivisibilidad de la tarea, o sea, que vos seas las 24 horas policía, los 365 días del año, es difícil que vos, por ejemplo, estés trabajando en una carnicería y justo lleguen a rapiñarla y vos no tengas que proceder porque estás habilitado por ley a hacerlo en cualquier momento. Entonces es complejo el tema. Así que una posibilidad para estos trabajos por fuera del 222, una posibilidad es que el funcionario figure contratado con otro cargo, ¿no? Repartidor, reponedor, etcétera. ¿Y la otra alternativa cuál es? Que directamente trabaje en negro, punto. Sí. Lo que hace que su exposición sea muy grande, ¿no? Su exposición como trabajador en una tarea como es la seguridad en este momento en este país, con el riesgo que uno conlleva ya de hacerlo legalmente, digamos, y con todas las condiciones, al hacerlo de esa manera. También la necesidad de los compañeros y que su sueldo, si bien suba salariales considerables, hoy todavía no podés vivir solo un salario de funcionario policial. Tenés que pagar alquiler, luz, agua, eso, no te queda nada. Entonces digo, también no es la culpa del trabajador tampoco, sino que necesita tener ser multiempleo. Sí. De este país sigue siendo multiempleo. Enseguida vamos a ese punto que incluso le llama la atención a varios oyentes. Pero sí. Yo mencionaba recién este caso de junio del año pasado, el de Rogelio Eduardo Sousa, pero ha habido varias tragedias de este tipo, ¿no? Sí, ha habido, sí. Por eso es que a nosotros nos preocupa todavía buscarle una figura legal donde los compañeros puedan seguir teniendo la oportunidad de conseguir otro trabajo, aparte de lo que sos especialista, porque se supone que te formás en seguridad pública y es de lo que la gente te quiere contratar. Aunque otros tienen otros roles, en sanitario, o sea, no es que todos trabajen encubiertos o de seguridad, muchos tienen otros roles y que tienen otra profesión extra aparte de la de policía, pero en estos casos específicos lo que nosotros nos sentamos a discutir con el ministerio que ya se había ido de las manos, ¿no? Pero a ver, ¿qué porcentaje de los policías realizan estos servicios, entre comillas, 223? No lo tenemos nosotros y no lo tiene el ministerio, por una cuestión bien sencilla, como no está permitido, no se dice. Entonces digo, lo que sí te Pero yo, decir, conversando fuera de micrófono, me he encontrado con estimaciones que hablan del 40%. Cifras no te puedo decir, porque la verdad que es a nivel nacional y en todos los departamentos se da. Y en realidad, como la fiscalización, o sea, cuando vos prohibís algo es porque lo podés fiscalizar, ¿no? De alguna manera vas a buscarle. En este caso ya no se puede fiscalizar mucho, o sea, por lo que decíamos, porque están en otros roles o porque de alguna manera también esos comerciantes buscaron hecha la ley, hecha la trampa para ver cómo salían de esa problemática y no complicar al funcionario. Entonces digo, hoy por hoy me parece que al no poder realmente fiscalizarlo, lo que hay que hacer es legalizar esa figura, de alguna manera buscarle la vuelta para que el compañero pueda trabajar tranquilo. Pero no es eso lo que ustedes han estado reclamando últimamente. Sí. Vamos a hacer una pausa y reordenamos para ver cómo se ha dado la discusión, cómo se ha dado la negociación. A ver.
Seguimos en diálogo con Patricia Rodríguez, presidente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Uruguay. Estábamos viendo la historia de este reclamo, de esta situación que se ha ido generando. En definitiva, todo remite últimamente al año 2011, aquella reforma que se hizo en el año 2011, cuando se limitó el servicio 222 con el objetivo de mejorar el rendimiento del funcionario policial. Vamos a recordar qué cambio se hizo en el 2011, Patricia. Sí, empezó la reducción de lo que eran los servicios S222. Concretamente, en números, ¿cuál fue la reducción? Bueno, fue bajando de a poco, no fue de una. Fue yendo, digamos, de a poco esas horas hasta llegar a la realidad que tenemos hoy, que eran 50 horas. ¿Y eso de qué manera se le compensó al funcionario policial? Bueno, se suponía que esa pérdida digamos, salarial, sí, porque en definitiva tenías otro ingreso, iba a ir a lo que es el sueldo, y bueno, no lo vieron así los funcionarios policiales, ¿no? Como que no vimos tal, o sea, si bien obviamente que hubo esa suba salarial, no pudimos realmente detectarlo en el sueldo, netamente lo del 222. Entonces lo que pasó es que un funcionario que sigue ganando 29, 30 mil pesos, obviamente que también hay muchísimos que están súper endeudados, porque también arrastran un endeudamiento que es más histórico que lo de ahora. Prácticamente algunos quedan con 6 mil pesos, o tenemos también los policías que están en el STIP, que son los que tienen algún accidente, y terminan ganando a veces, nosotros tenemos compañeros que ganan entre 7 y 9 mil pesos o 6, y que se los ayuda con canastas y demás, porque la verdad que no es real que no llegan a fin de mes. Usted habla de compañeros suyos que líquido terminan llevándose, ¿cuánto? Hay compañeros 6, 7, 9. ¿Con qué grado? Y agente, cabo. Hay de más grado también. El tema es que cuando ahí tenemos otro lío, y ya lo estamos trabajando, ¿no? Que es el subsidio transitorio de incapacidad parcial. ¿Qué pasa cuando un compañero es lesionado en actividad o en un enfrentamiento con un delincuente, queda con alguna discapacidad? Esos compañeros pasan a este subsidio y pasan a cobrar el 65% de su salario, mientras que están en ese subsidio que puede durar hasta 3 años. Ahí es no solo se produce un endeudamiento, obviamente, con todas las cuentas que uno se le atrasan y demás, sino que al tener esta imposibilidad de tampoco trabajar por fuera o tener otro servicio, realmente terminan muy sumergidos, a veces no llegando ni siquiera a fin de mes con la canasta básica para poder comer. Sí, está claro que la realidad de los funcionarios policiales es muy compleja, muy variada. Sí. Nosotros la tomamos hoy por una punta nada más, pero tiene todas estas otras variantes que usted ahora acaba de introducir. Volviendo al año 2011 y volviendo a esa reducción de la cantidad de horas extra que el policía podía hacer por la vía del servicio 222, la Unidad de Comunicaciones del Ministerio del Interior informó unos años después, en el 2017, que aquella racionalización había implicado mejoras en la respuesta policial. ¿Ustedes tienen la misma impresión? Bueno, se supone que lo que ellos hablan o lo que argumentan es que un policía que hacía 16 horas por día, en alguna de sus 2 funciones no capacitaría con todo las luces, digamos, para hacerla, o que estaría muy cansado, que sería un funcionario que no tuviera tanto reflejo para reaccionar. Nosotros eso no lo podíamos decir, lo tendría que decir, no sé, un médico o alguien más que realmente estudiara eso. La cuestión es que igual eso no limitó que el funcionario trabajara también las horas que necesitara, y siguió, pese a todos esos impedimentos, siendo multiempleo. Sí, pero el Ministerio del Interior también dijo que se había detectado que parte del horario asignado al servicio extraordinario coincidía con su horario ordinario de presencia en la jurisdicción de la seccional policial. Además, irregularidades en el cobro de horas en relación con la efectiva realización de las mismas, el servicio lo hacía una persona y lo cobraba otra, entre otros problemas que fueron apareciendo.
Sí, bueno, hubo de todo, pero eso se fue ajustando y se fue afinando. También había jefes que te mandaban en el turno a hacer 222 y vos no lo cobrabas. Digo, estamos hablando de una época anterior prácticamente también a lo que es la sindicalización, ¿no? Que dónde lo ibas a denunciar. Había muchas cosas, pero bueno, los compañeros necesitaban ese servicio. Lo cierto es que, pese a los objetivos que se había trazado el Ministerio del Interior cuando puso en marcha esa reducción de la cantidad de horas extras que se podían hacer por la vía del servicio 222, que eran dos, básicamente, ¿no? Que el funcionario estuviera más descansado y que, por otro lado, recuperara esa retribución en su salario habitual. Pese a esos objetivos, ustedes no han estado conformes, no han tenido una evaluación positiva. Nosotros lo que como sindicato tenemos que estar siempre alerta y tratar digamos, de trabajar y de buscar la solución es a que nuestros compañeros, cuando hagan servicios por fuera de la órbita del Ministerio o en la órbita del Ministerio del Interior, tengan todas las condiciones de seguridad posibles para que en esos servicios no se le vaya la vida, ¿no? Entonces, bueno, lo que estaba pasando era precisamente lo contrario, que muchos de los compañeros que lamentablemente han fallecido, algunos estaban haciendo servicios indubulares, o sea que se les iba la vida haciéndolo. Y obviamente que el compañero lo hacía por una necesidad que es básica y lógica, que es llevar el pan a su casa. Pero entonces lo que nosotros tenemos que buscar es la forma legal de que lo pueda seguir haciendo, pero que eso no conlleve que pierda su vida en hacerlo. ¿Y cuál era concretamente el reclamo? Ahí está. Nosotros tenemos, en realidad el primer reclamo era cómo legalizamos o cómo le buscamos una forma legal a hacer esos servicios de seguridad para el cual el policía está capacitado y formado, y que eso no sea un impedimento para tener que hacerlo bajo cuerda o sin las medidas de seguridad acordes para poder realizarlo. O sea, el primer reclamo era que se habilitara lo que en la jerga se llama 223. Sí, no tal cual, sino que se modificara a ir a una figura legal y con menos horas. De repente nosotros no estábamos hablando de 8, sino 4, ¿no? Para que no fuera excesiva tampoco la carga horaria del trabajador, pero 4 bien pagas, digamos, ¿no? Iba a ser equiparar igual las otras 4. Después, en las negociaciones posteriores con el Ministerio, bueno, primero hubo un reconocimiento del Ministerio de que teníamos ese problema, ¿no? Que eso es importante a la hora de dialogar y tratar de buscar solución, porque si el otro no lo entiende, estamos complicados. Y de hecho demoramos muchos años en entenderlo. Bueno, se llega a esa, digamos, esa resolución de ambos de que sí, que hay que buscar una solución al tema y buscarle una solución para que el policía realmente pueda seguir trabajando. A ver, la solución real sería subirnos el sueldo, ¿no? Sí, claro, exacto. Y que no de eso estaríamos hablando en el fondo. Claro, y que no tuvieras que trabajar más horas, sino que el sueldo de un funcionario policial, máximo con lo que arriesga todos los días, que es su propia vida, fuera acorde a lo que es la función que hace. Pero bueno, como en este momento no estaban nada de las condiciones para que eso suceda, llegamos al acuerdo de tener 50 horas más de posibilidad para hacer este servicio 222, y ahí va a haber un tema, porque como decíamos al principio, va a haber más horas, pero no había servicios. Entonces, lo que también va a ir de la mano es que aquellos comerciantes pequeños, medianos y demás que hasta ahora no pueden, porque no se les habilita por la oficina 222 a hacer servicio, o sea, poder ser contratantes, ahora lo podrían hacer luego de que la ley se apruebe. Entonces eso es muy importante también para los comercios, porque les va a brindar una seguridad que antes no la podían adquirir por el Ministerio del Interior. Y hasta 4 horas, ¿no? Que también no tienen que contratar 8 horas, que a veces el presupuesto tampoco a un comercio chico o mediano no le da para cubrir. Así que creo que en el sentido de los trabajadores, obviamente que no es la solución es... Pero a ver, pasando el limpio, ¿qué es lo que ustedes obtienen con este acuerdo al que se ha llegado? Bien, por eso te decía, en limpio es, si bien no es la solución, como decíamos hace 5 minutos, porque la solución es que nos aumenten el salario,
Mientras, paliativamente, lo que hay es que aquellos compañeros que quieran van a poder hacer, en vez de 50, 100 horas de servicio 222. Y que aquellos comerciantes que hasta ahora no podían contratar servicio 222, una vez que se apruebe la ley, el Ministerio va a actuar por decreto para que ellos puedan ser nuevamente contratantes. O sea que va a haber más servicios, más comercios cubiertos con servicio 222, que implica también visualmente una cantidad de policías más en la calle, porque no es lo mismo estar de civil que obviamente uniformado o correctamente uniformado con handy y demás haciendo un servicio. O sea que también va a ayudar a lo que es la prevención. Y también en aquellos departamentos del interior que hoy no hay casi servicios 222, van a poder existir más. O sea que entonces, en cantidad de horas, ¿cuánto puede llegar a trabajar un policía con el esquema nuevo, legal, que se está acordando? Sí, solo 4 más. ¿Solo 4 más por día? Solo que se le agrega. No es por día, porque son, ahora por ejemplo 50 horas vos no tenés todos los días en el mes para cubrir, no tenés todos los días. Porque eso es siempre estamos hablando de números de horas mensuales. Claro. Está bien. Ahora se habilitaría 100 por el lado del servicio 222. Por el lado, sí, 100 mensuales. Sí. Y voluntarias, ¿no? Aquel que necesite y quiera puede acceder a realizarlas. ¿Y qué pasa con la otra parte, la del servicio privado? Bueno, precisamente para que nos den los tiempos y que lleguen a votar ahora esa modificación, porque aparte es una modificación en una ley, no se le agregó lo del servicio privado, porque no hemos todavía terminado de armar es más largo, es más complejo, hay que buscarle la forma de cómo contemplar la legalización del mismo, entonces no va ahora. Se aprueba la ley y de inmediato se sigue trabajando en esa modificación. ¿Y la ley? ¿La ley ustedes la acordaron con quién? ¿El proyecto con quién lo acordaron? Con el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior. Y demás sindicatos policiales. O sea, en ese sentido hay acuerdo. ¿Qué pasa con los partidos de la oposición? Bueno, hoy creo que bajaría, ya está, ya en la vuelta. Nosotros vamos a tener alguna ronda con los diferentes partidos y para lo que sea la discusión. Yo creo que en ese sentido no va a haber mucha traba, porque en realidad lo que hay es una mejora en el sentido de zafar un poco también de los servicios irregulares, cosa que va a proteger un poco más al compañero, como decíamos, que no se le vaya la vida haciendo esos servicios que están fuera de la ley, y también van a favorecer a esos comercios que a veces no quieren contratar guardias de seguridad. Pero ustedes ya han consultado a los partidos de la oposición. Mi pregunta es, ¿este proyecto de ley sale? Con todos, he hablado con algunos y ninguno me dijo su posición. No he hablado con todos todavía. Recién ahora nosotros empezaríamos la ronda. Me gustaría ver algunos temas más, algunas preguntas incluso que han venido de la audiencia enseguida en la segunda parte de la entrevista. El Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, Uruguay, viene reclamando que se aumente la cantidad de horas extra que los agentes pueden realizar bajo el denominado servicio 222. Lo que se procura, en definitiva, es que los efectivos dejen de realizar tareas de vigilancia vestidos de particular, un servicio al que se conoce como 223, que no se encuentra regulado y que ha dejado varios funcionarios muertos o malheridos. Después de meses de negociaciones, hoy se va a firmar un acuerdo con el Poder Ejecutivo en torno a un proyecto de ley que después debe tratar el Parlamento. De eso es que estamos conversando con Patricia Rodríguez, presidente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo. Patricia, usted decía entonces que, en síntesis, lo que se logra con este acuerdo es revertir la limitación que se había puesto en el año 2011 y habilitar que el policía haga hasta 100 horas por mes de servicio 222. Sí, igual una apreciación de lo que estaba escuchando que estabas diciendo. Nosotros, lo de los servicios mal llamado 223,
estamos buscando igual la forma que ahora sí, o sea, esta ley salió ahora una parte, pero seguimos trabajando la otra para buscar de alguna manera legalizarlo y que lo puedan seguir haciendo de una manera adecuada y con garantía. Es que, Patricia, lo van a seguir haciendo. Hay que ser francos, ¿no? Por eso hay que ser transparente en la conversación a propósito de la realidad. O sea, ustedes están consiguiendo, si se aprueba este proyecto de ley, ustedes están consiguiendo que se les permitan más horas extra, entre comillas, legales, pero con eso no les va a alcanzar. Por el panorama que usted estaba describiendo, no les va a alcanzar. No, por eso seguimos trabajando, por eso es la apreciación, que igual lo otro también se sigue trabajando para buscarle la forma legal de que se pueda seguir también realizando. Tengo varios comentarios y preguntas de oyentes, ¿no? Elijo porque conoce, por lo visto conoce mucho del tema por cercanía. Bruno, de San José, dice: me indigna lo que escucho. Yo soy familiar de un policía, su sueldo ha mejorado mucho en los últimos años, a la gente cuanto más le das, más pide. Nunca dijimos lo contrario, dijimos que ha mejorado muchísimo. Ahora, no es la misma realidad de todos los trabajadores. Nosotros convivimos con aquellos trabajadores que están más sumergidos, ¿no? Porque son los que van a la sede muchas veces a pedir ayuda. Y lo que nosotros estamos contando, y sobre todo aquellos compañeros que están en el STIC, ¿Cómo se llama ese? Subsidio transitorio de incapacidad parcial. Al percibir el 65% de tu sueldo y no poder realizar ninguna tarea por fuera de él, obviamente que te dejan en una condición bastante sumergido, y sobre todo cuando más necesitas. O sea, cuando tú estás enfermo, cuando tenés que adquiriste una discapacidad que puede ser permanente o no, y necesitas más apoyo, aparte que esa discapacidad o esa enfermedad la adquirís en la función, ¿no? Sin embargo, te pasa lo contrario, te pasa que en realidad te endeudas más, o sea, tenés menos apoyo, ¿no? Sí. Recién nosotros ahora pudimos lograr también que la caja policial se les dé algunas ayudas sociales que tienen que ver con canastas, tickets y demás para esos compañeros. O sea que nosotros estamos hablando de un problema que es real, que capaz que no todos conocen, pero que muchos compañeros lo tienen. Según este acuerdo, los policías podrán hacer un máximo de 8 horas extra en un día, más allá de las 8 de su propia unidad policial, ¿no? O sea, pueden llegar efectivamente a 16 horas, pueden llegar a cumplir 16 horas, más allá de que tal vez las cumplan igual por el otro tipo de servicios que suelen realizar, ¿no? Los privados, los del, entre comillas, 223. Claro, no, y no solo 223, hay muchos que trabajan en otros lugares, de otras funciones. Ahí está. Muchísimos policías. Ahora, hay policías enfermeros, hay policías sanitarios, hay policías, o sea, tenés mecánicos, infinidad de trabajos también que hacen por fuera. Pero los que hacen horas extra como policías o como custodias, etcétera, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido que agentes policiales que trabajan en la calle en funciones ejecutivas desarrollen jornadas tan largas? Y no, tendría sentido que por eso que tuviéramos un sueldo acorde para no ser multiempleos, pero bueno, la realidad es que no lo tenemos. Entonces el policía va a buscar llevar el pan a su casa como pueda, y bueno, y como pueda es trabajando. Dice, por ejemplo, este oyente, Marcelo, del departamento de Rocha: trabajo en una oficina pública que tuvo históricamente servicio 222. El agente, en realidad, solo trabaja en uno de los dos lugares. En el otro, duerme, dormita o vegeta. Esa es la realidad. No sé, según cómo sean los servicios, ¿no? Si a vos te toca un servicio que es en la calle o que es en algún comercio y demás, no creo que el comerciante te deje dormir, que te está contratando y pagando para eso. Pero es una parte de la realidad. Y la otra, si efectivamente está exigido, ¿cómo hace para poder desarrollar la tarea? No pierde reflejos, ¿no? No está cansado, no corre él mismo riesgos por estar trabajando esas 8 horas adicionales. Como tú bien decías hace ratito, hoy lo hacen. No estamos hablando de algo nuevo. Estamos buscando una forma legal. Sí, pero claro, es muy chocante que sea el reclamo la autorización de más y más horas extra, ¿no? Son 4 horas más.
Sí, sí. No tiene sentido que un sindicato reclame trabajar más horas cuando la lucha debe ser por trabajar menos tiempo, como dice Grompone, señala uno de nuestros oyentes, Roberto, ¿no? Exactamente, eso es lo de fondo. Pero el tema es que hoy por hoy los policías también, una gran parte de los policías, una de las reivindicaciones que ellos siempre nos decían y demás era su enojo por la quita de horas de 222. O sea que hay de todo, ¿no? No vamos a conformar a todo el mundo. Eso es obvio. Hay muchos funcionarios que sí están contentos porque pueden hacerlas y otros que no porque tienen que trabajar más horas, inclusive a pesar de que las trabajan igual en otras cosas. Entonces digo, es un tema complejo que se solucionaría en realidad bueno, nosotros el año que viene vamos a estar, si todo sigue así y queremos que nos incluyan en los consejos de salario, para buscar la forma de un aumento salarial. A ver, nosotros estábamos pidiendo una reducción en el turno de ir de 8 a 6 horas. Está en los turnos de funcionarios policiales, que está en carpeta también y que no nos han dado corte hasta ahora. Sí, también se está trabajando la forma de cómo equiparar la función al horario que se cumple. Sigo mirando porque las preguntas se amontonan, ¿no? Hay quienes quieren saber cuál es el sueldo de un policía, por lo menos tener alguna referencia. Varía según el grado. Pero veamos, por ejemplo, el grado más bajo. Y vos entrás con unos 28, 29 mil, por ahí. Después... Eso es un nominal. Descontale un alquiler en este país. Descontale la luz, el agua, el alquiler. No te estoy hablando ni siquiera de lujo ni nada por el estilo. ¿Cuánto te queda? Sí, ese es el punto de partida. Bueno, entonces digo, a ver, porque capaz que piensa que estamos ganando millones y no ganamos. Entonces todos hacen extras para poder, una familia que tiene un estándar de 2 hijos, con 11.000 pesos que te queden, no llegas a fin de mes. ¿Y qué pasa con funcionarios policiales que llevan a cabo estas jornadas tan largas? Además de que capaz que en el segundo trabajo no cumplen cabalmente la tarea, además de que corren riesgos por estar cansados y con los reflejos bajos. ¿Cuándo pueden formarse, por ejemplo? ¿Cuándo pueden capacitarse, mantenerse al día, entrenarse? Bueno, la capacitación ha cambiado muchísimo. Fue uno de los debes que ha tenido este ministerio y que nosotros hemos pedido muchísimo, y hoy por hoy tuvimos varias reuniones con el director de la escuela y hay muchas más posibilidades que antes. Hay unos cursos que son online, hay la posibilidad de tiro, hasta tiro nocturno pusieron para que los compañeros puedan ir, que algunos se enteran y otros no. Lo que le dijimos era que fuera más específico y más con más alcance esos cursos que se están dando, que a veces los compañeros no se enteran. ¿Pero eso es por fuera del horario de trabajo? Sí, pero antes que decíamos que no tenías posibilidad si no te pagabas Bueno, hoy hay. Entonces digo, tenemos que también fomentar lo que se ha logrado de que se incorpore en la escuela. A veces no llega a oídos de todos, por eso es importante que me preguntaste, porque que llamen a la escuela, que pregunten, que se hacen grupos especiales para que puedan ir a practicar, para que puedan hacerlo sin gastar de su bolsillo en munición y demás. Y bueno, después nosotros la reducción que llevábamos a la carga horaria de 8 horas a 6 era precisamente porque pensábamos que debería haber en el turno una posibilidad de 1 hora de ejercicio físico y 1 hora de materias como es la legislación, ¿no? ¿Y eso? Esa era nuestra propuesta. Bueno, todavía no nos la han llevado, pero es algo que seguiremos trabajando. Después tenés varias unidades y varias realidades diferentes. Por ejemplo, tenés una guardia republicana que entrena todos los días, ¿no? Y que en realidad dentro de su horario, o sea que no le conlleva al funcionario tener que ir después de su tiempo a pagarse un gimnasio o otra actividad, y tenés otras unidades que no lo hacen. Entonces digo, debemos llevar a tener una capacitación, una formación que sea acorde a todas las unidades, ¿no? Que pueda realmente llegar a los compañeros. Después tenés reinstrucciones y también con formación teórica, y después tenés pasajes de grado, o sea que está mejorando lo que es la formación. Para terminar,
Una consulta a propósito del papel del PIT-CNT. Me llama la atención que en el acuerdo, cuando se firme el acuerdo, va a estar presente el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, además del ministro de Trabajo, Ernesto Murro. ¿Qué participación tuvo la central? Y participó también de varias de las reuniones. De cuando se hizo este proceso llevó meses, ¿no? En varias de esas reuniones participó activamente el PIT-CNT. Pero llama la atención que figure en el acto de firma del acuerdo. Y claro, porque va a ser uno de los garantes del convenio. Casualmente, al mismo tiempo, hay gremios que están reclamando que a ustedes se los expulse del PIT-CNT. Sí, o sea, fue una moción de un gremio, ¿no? Que es con la anuencia de algunos gremios. Yo me quedo con aquella mayoría que nos apoya. Estamos hablando de lo que ocurrió el jueves 5 de septiembre, una marcha por el centro de Montevideo, varias personas que rechazaban la instalación de la segunda planta de UPM. Se produce una agresión a un funcionario policial que realizaba el 222 en oficinas centrales del Banco de Seguros. Otros policías se hacen presente para asistirlo. El episodio culmina con un enfrentamiento con los manifestantes. Hubo varios detenidos. El PIT-CNT condenó la represión en un comunicado. El sindicato policial defendió la actuación de los uniformados. Ahí arrancó esta crisis, digamos. Ahí arrancó este reclamo que después llevó a que alguno de los gremios pidiera que a ustedes se lo sacara. Sí, yo no voy a entrar mucho en esa discusión porque en realidad todavía no se saldó, es dentro de 15 días y tendremos la oportunidad de explicarlo mejor si no lo pudimos hacer hasta ahora. Pero en realidad creo que termino diciendo que bueno, que a algunos todavía les cuesta asumir que el policía es un trabajador y como tal, y que se precie tal y tener un sindicato, el sindicato debe respaldar a ese trabajador. Y en este caso había un trabajador que había sido lesionado, donde todos lo vimos, con varias personas que lo habían no solo golpeado, sino tirado al piso, grafiteado. A ver, es muy difícil para un trabajador que está ejerciendo un rol y que le están contratando para eso, tener que aguantar esas humillaciones también, ¿no? A veces, como me decían varios policías cuando le ha tocado, te duele más el grafiti en la cara que te duele un palazo, porque te humilla como persona y como trabajador. Entonces, cualquier gremio, en el caso nuestro, hubiese hecho lo que nosotros hicimos, que es repudiar esa agresión a un trabajador, no importa que sea policial, no importa que sea de cualquier índole. Ahora, cuando yo decía, un desmedido hacia un trabajador, hay que denunciarlo, porque si no, entonces no aprendimos nada como gremio. Ahora, hay gremios como el Sindicato de Artes Gráficas que piden que a ustedes se los suspenda hasta el próximo congreso del PIT-CNT. Pero el propio PIT-CNT sacó una declaración cuestionando la actuación policial. Entonces, ¿cómo quedan ustedes allí? Bueno, por eso ¿no? Ellos sacaron su comunicado y luego nosotros sacamos uno, que el que tú dijiste, respaldando al compañero que había sido lesionado. Nunca dijimos nada que avalamos represión ni nada por el estilo, sino que íbamos a acompañar a todas las marchas que fueran pacíficas y trabajaran por los derechos de los demás, siempre considerando el derecho también del otro cuando uno se manifiesta, ¿no? Eso fue lo que el sindicato ha dicho. En realidad creo que molesta porque es policía nada más, porque hay muchos gremios que han salido porque no les ha gustado algún comentario o porque no han salido contentos de alguna votación del PIT-CNT o otras cuestiones internas y no le han hecho lo mismo que a nosotros. O sea que en este caso es porque a algunos grupos les molesta que seamos policía nada más. Y nosotros ni siquiera hemos salido a hablar mal de la central o de ningún otro gremio. Dijimos que ante la agresión del funcionario, capaz hubiese faltado esa pata en el comunicado. También decir que repudiamos la agresión a ese compañero, ¿no? Patricia, y bueno, como gremio lo vamos a seguir haciendo, porque nosotros tenemos que defender a nuestros compañeros. Patricia Rodríguez, presidente del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo, le agradezco su participación esta mañana. Gracias, y quedarnos también que fueron 12 en 34, ¿no? Quedarnos con esa mayoría que sí entendió que el policía es un trabajador.